La reciente cita mundialista, al igual que anteriores ediciones de la Copa del Mundo, dejó increíbles momentos, apasionantes definiciones por penales, legendarios goles y cientos de datos interesantes. Así que, estas son 60 curiosidades de Qatar 2022. Para el certamen, y por primera vez en la historia de los mundiales, la FIFA habilitó que las selecciones pudiesen convocar hasta un máximo de 26 jugadores. Anteriormente, de 1930 a 1998, solo podían llamarse 22 futbolistas, y de 2002 hasta 2018, el número límite aumentó a 23 citados por cada lista. El campeonato disputado en Rusia quedó inmortalizado por ser el primero en contar con el videoarbitraje. En tierras cataríes, la gran novedad fue la tecnología semiautomática del fuera de juego, la cual funcionó gracias a un sistema de 12 cámaras instaladas en los estadios que tomaba más de 50 imágenes por segundo de la pelota y los deportistas. La herramienta debutó de manera exitosa al cobrar múltiples fallos milimétricos, aunque tampoco estuvo exceptuada de errores, como quedó evidenciado en el lícito gol mal anulado a Lautaro Martínez frente a Arabia Saudita, en el que el artefacto no consideró al árabe que se habilitaba al delantero. A su vez, los balones de la competición debieron ser cargados antes de cada partido para darle energía a las baterías de los chips internos con los que contaban, que brindaban información al offside semiautomático. Por su parte, el esférico utilizado desde la fase de grupos hasta los cuartos de final recibió el nombre Al Rila, o en español, El Viaje, mientras que la pelota que se usó en las semifinales y la final fue la Al Alim, que traducido al árabe significa El Sueño. El diseño de ambas se inspiró en la cultura y los colores de la bandera del país anfitrión. En la previa de la competencia hubo una inédita plaga de lesionados que provocó que más de 30 habituales de diversos combinados nacionales no pudiesen participar del torneo. Francia fue el conjunto con más bajas, con un total de 6, a los que se sumó Lucas Hernández, que sufrió una rotura de ligamentos en el debut ante Australia. Uno de los afectados físicamente fue el atacante francés Karim Benzema, quien se convirtió en el primer actual Balón de Oro en perderse una Copa del Mundo desde el danés Allan Simonsen en 1978. Sin embargo, a diferencia del galo, Simonsen, por entonces también mejor del mundo, no asistió al campeonato celebrado en Argentina, ya que Dinamarca no había clasificado al finalizar tercera del Grupo 1 en las eliminatorias de la UEFA. Tras empatar en su debut frente a Estados Unidos, Gales volvió a una Copa del Mundo por primera ocasión desde 1958 y se transformó en el equipo que más tardó en regresar a la competición más importante de la FIFA por sus 64 años de ausencia. Otra nación que se demoró en retornar fue Canadá, que volvió a competir en una Copa del Mundo por primera vez desde 1986. La edición de 2022 tuvo un único debutante que realizó su primera participación mundialista, Qatar. Además, los marrones lograron los tristes anti-récords de ser los únicos anfitriones en perder su encuentro inaugural y todos sus duelos de la fase de grupos. Los dirigidos por Félix Sánchez, estadísticamente, pasaron a ser los peores locales de la historia de los mundiales al cosechar 0 puntos, marcar un solo gol y recibir 7 tantos. La mascota del certamen fue la Ef, una versión animada de un kufiyya, una ropa tradicional de Oriente. Debido a su implementación, por primera oportunidad desde 2002, la mascota de la Copa no fue un animal, aunque, como en Corea y Japón se trató de extraterrestres, para hallar un objeto inanimado como cara de la Copa, hay que retrotraerse al Chiao de 1990. Kylian Mbappé obtuvo la Bota de Oro al romper las redes en 8 oportunidades en 7 apariciones. Donatello, a su vez, fue el jugador que más regates exitosos logró, con 25. Segundo, quedó el alemán Jamal Musiala, que hizo 19 dribles en solo 3 partidos. Asimismo, con su hat-trick ante Argentina, se convirtió en la segunda persona de la historia en hacer un triplete en la final del mundo. El primero, y único que lo había conseguido hasta el momento, había sido el inglés Geoff Hurst contra Alemania en 1966. Emiliano Martínez ganó el Guante de Oro al ser galardonado como el mejor arquero de la competencia. El Dibu no solo mantuvo la valla invicta en 3 ocasiones, sino que también fue clave al realizar 2 atajadas en el último minuto, una frente a Australia y otra contra Francia para forzar la tanda de penales en la final del mundo. Además, detuvo 2 remates desde los 12 pasos ante Países Bajos y uno en el choque decisivo ante los franceses. Enzo Fernández fue premiado como el mejor futbolista joven del Mundial. El mediocampista le anotó a México, repartió una asistencia contra Polonia y fue el jugador que más pases exitosos dio en la final de la competencia.
Lionel Messi recibió el Balón de Oro al ser laureado como el mejor jugador de la Copa. La Pulga hizo 7 goles, dio 3 asistencias y se convirtió en el primer deportista de la historia en ganar el trofeo en 2 ediciones distintas de la Copa del Mundo, ya que también había sido condecorado como el más destacado en Brasil 2014. Inglaterra fue recompensada con el premio Fair Play al haber avanzado hasta los cuartos de final y haber recibido una única amarilla en todas sus presentaciones. Múltiples enfrentamientos que se disputaron en Rusia se repitieron. Francia, Dinamarca y Australia volvieron a compartir grupo. Brasil, Suiza y Serbia también se cruzaron en la primera ronda. Por su lado, Uruguay y Portugal se vieron las caras en la segunda jornada de la zona H y los europeos derrotaron 2-0 a los sudamericanos. En 2018 se habían enfrentado en octavos y los charrúas habían triunfado 2-1. Marruecos, que 4 años atrás había competido en la primera fase contra los portugueses, y España eliminó en octavos a los españoles por penales y venció en cuartos a los lusos en los 90 minutos. Además, Argentina tuvo su revancha y venció 3-0 a Croacia en semifinales y levantó el trofeo tras vencer por penales a Francia. La albiceleste dejó atrás las estrepitosas derrotas sufridas en fase de grupos a manos de los croatas, también por 3-0, y la eliminación en octavos a mano de los galos 4 años atrás. El deportista convocado más viejo de toda la cita mundialista fue el portero mexicano Alfredo Talavera, de 40 años. Mientras que el más joven fue el alemán Youssoufa Moukoko, que al ingresar frente a Japón a sus 18 años y 3 días, se convirtió en el germano más joven en jugar una Copa del Mundo. Irán tuvo la selección más longeva del campeonato. Su plantel promedió una edad de 28 años y 5 meses. Contrariamente, el seleccionado más joven fue el ganés con un promedio de 24 años y 7 meses. El neerlandés de 2,0 metros de altura, Andries Noppert, fue el futbolista más alto. Opuestamente, el marroquí Ilias Chear fue el más bajo al medir 1,64 metros. El certamen organizado en tierras cataríes tuvo el récord de ser el mundial con más nacionalizados de la historia. Estuvieron presentes 131 jugadores que no compitieron con su nación de origen, y por ende se superó ampliamente el registro de 82 naturalizados que jugaron en Rusia 2018. El equipo con más nacionalizados fue Marruecos, con 14 de sus 26 citados. Mientras que las únicas en no haber llevado ningún deportista oriundo de otro país fueron Corea del Sur, Arabia Saudita, Argentina y Brasil. Uno de los cientos nacionalizados fue el suizo camerunés Bril Embolo, que pidió perdón tras hacerle un gol a Camerún para sellar la victoria de Suiza en la primera fecha. La Premier League de Inglaterra fue la liga que más jugadores aportó a la competición, con 163 de 831, el 19,6%. Singularmente, el club que más futbolistas aportó fue el Barcelona, con 17. Segundo quedó el Manchester City, con 16. La verde-amarela alcanzó su participación mundialista número 22 y es hasta el momento la única en haber disputado todas las Copas del Mundo desde la creación del torneo en 1930. Con su doblete ante Qatar y su tanto a Países Bajos, Ener Valencia igualó una marca histórica. Sumados a los 3 que hizo en Brasil 2014, anotó 6 goles consecutivos de Ecuador en Copas del Mundo. Hasta 2022, solamente 3 futbolistas también habían marcado los últimos 6 goles seguidos de su selección en mundiales: el portugués Eusebio, el italiano Paolo Rossi y el ruso Oleg Salenko. El Mundial de Qatar fue el más caro de toda la historia. Se destinaron más de 200.000 millones de dólares en la creación de diversas infraestructuras o la remodelación y construcción de estadios. El más destacable de todos fue el 974, con capacidad para 44.000 espectadores. Fue nombrado tras los 974 contenedores removibles que lo conformaron. La cancha fue desmontada tras el cotejo entre Brasil y Corea del Sur por los octavos de final, y los containers, aún sin destino, serán donados a países periféricos o en vía de desarrollo. Asimismo, fue la segunda cita mundialista de toda la historia en tener lugar en Asia. La primera fue Corea y Japón 2002, 20 años atrás. De igual modo, Qatar es el país más pequeño en el que se jugó una edición del certamen. Una de las postales más curiosas fueron los controles de seguridad. En reemplazo de los tradicionales caballos, los policías montaron camellos para los operativos previos a los encuentros. Entre Rusia 2018 y Qatar 2022 se vivió la espera más larga de la historia, exceptuando el periodo entre guerras, para que volviese a disputarse una Copa del Mundo: 1589 días, o 4 años, 4 meses y 5 días. Por primera oportunidad, mujeres arbitraron en un mundial. 6 juezas conformaron la lista de nominados para impartir justicia, aunque quien quedó eternizada como la primera en dirigir oficialmente un enfrentamiento fue la francesa Stéphanie Frappart en el choque entre Costa Rica y Alemania.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se unieron al selecto club de leyendas, antes de 6, ahora de 8, que jugaron 5 Copas del Mundo. Ambos estuvieron presentes en todos los campeonatos desde Alemania 2006. El bicho, con su anotación de penal ante Ghana, se transformó en el único jugador en convertir, aunque sea un tanto, en 5 mundiales consecutivos. De igual modo, el rosarino no se quedó atrás y rompió múltiples récords. Messi es el primer futbolista en haber marcado mínimamente un gol en todas las etapas de un mundial. Hizo 2 en fase de grupos, 1 contra Australia en octavos, 1 contra Países Bajos en cuartos, 1 a Croacia en semifinales y 2 a Francia en la final. También, el astro argentino es el único en haber ganado 5 veces en un mismo certamen mundialista el premio del MVP del partido, que es el que más veces consiguió la distinción del hombre del encuentro en toda la historia de los mundiales, al haberlo obtenido 12 veces entre todas sus presentaciones. El 10, igualmente, tras su paso por Qatar, se transformó en el jugador de toda la historia mundialista, con más participaciones directas en goles, con más partidos como capitán, con más cotejos disputados y más minutos jugados. El duelo entre Argentina y Arabia Saudita dejó varios datos excepcionales. Solamente en el primer tiempo, a Argentina le cobraron 8 fueras de juego, 2 más de los 6 offsides que el equipo tuvo en todas sus 4 apariciones en Rusia 2018. Para la segunda mitad, los de Scaloni se las apañaron mejor y cayeron en posición adelantada solo en 2 ocasiones para cerrar el juego con 10 en total. A su vez, luego de la remontada árabe, la albiceleste cayó derrotada en el debut por primera oportunidad desde 1990 y por primera vez en la historia desde 1930, la celeste y blanca perdió un encuentro en el que se había ido ganando al entretiempo. También, después de la victoria saudí, el rey decretó un feriado nacional en honor a los héroes de los halcones verdes y para que el pueblo celebrase. Arabia, Japón y Túnez por primera vez vencieron a un campeón del mundo. Anteriormente, los hijos del desierto habían caído 8-0 ante Alemania en 2002 y 1-0 frente a Uruguay en 2018. En 2022 consiguieron el mencionado triunfo 2-1 contra el combinado argentino. Los japoneses fueron una de las grandes revelaciones, ya que derrotaron 2-1 a España y a Alemania. Antes habían perdido contra Argentina 1-0 en 1998 y 4-1 frente a Brasil durante 2006. Por su parte, los tunecinos le ganaron a Francia 1-0 y dejaron atrás el empate ante Alemania Federal en el 78 y las 2 derrotas ante Inglaterra en 1998 y 2018. Iñaki y Nico Williams se convirtieron en los primeros hermanos de un mismo padre y misma madre en disputar una Copa del Mundo representando selecciones distintas. Iñaki compitió con Ghana y Nico con España. Por cuestiones culturales, de última hora, antes del comienzo de la Copa, fue prohibida la venta de alcohol y uno de los principales patrocinadores del torneo, Budweiser, no pudo vender sus cervezas. Los lotes fueron confiscados y la empresa cervecera prometió que la nación campeona se quedaría con los miles de litros no consumidos. Una vez terminada la competición, la cuenta oficial de Twitter de Budweiser Argentina festejó la victoria. Aunque fue una participación para el olvido por su temprana eliminación en fase de grupos, Uruguay puede jactarse de haber tenido a los hinchas más ruidosos que entre sus gritos y cantos alcanzaron la barrera de 131 decibeles de sonido. Por primera vez, un equipo de cada continente avanzó a los octavos de final. Estados Unidos, Argentina y Brasil representaron a América, Senegal y Marruecos a África, Japón y Corea del Sur a Asia, Australia a Oceanía y Países Bajos, Croacia, Inglaterra, Francia, Polonia, España, Portugal y Suiza jugaron en nombre de Europa. Marruecos no solo superó su mejor marca histórica, que eran los octavos de final en México 1986, sino que también fue el primer combinado africano en haber llegado hasta las semifinales de un mundial. El portero croata, Dominik Livakovic, fue el que más atajadas realizó con 24. Un gran guardameta que no se destacó por sus actuaciones fue el camerunés Andrés Onana, quien tras su debut contra Suiza discutió con su entrenador Rigobert Song y fue expulsado del seleccionado, por lo que se perdió los 2 enfrentamientos restantes de su equipo. El encuentro de cuartos entre Argentina y Países Bajos fue el que más tarjetas tuvo en la historia de los mundiales. El juez español, Mateu Laoz, sacó 17 amarillas y una roja a Dumfries por hostigar a sus rivales en la tanda de penales. El choque entre la albiceleste y México fue el que más espectadores tuvo en una Copa del Mundo en 28 años. 88.966 almas presenciaron la victoria de los sudamericanos en el estadio Lusail.
El impresionante registro solo se repitió en la semifinal entre Argentina y Croacia y en la final entre Argentina y Francia. El de Qatar fue el mundial con más goles de la historia. Se anotaron 172, uno más que en Brasil 2014 y Francia 1998. Por su parte, el segundo tanto de Richarlison ante Serbia fue elegido como el mejor del campeonato. Estéticamente, Heung-min Son y Josko Gvardiol llamaron la atención por haber jugado enmascarados. Ambos habían tenido problemas en sus ojos y utilizaron el artefacto para protegerse. El coreano había sido operado recientemente de una cuenca ocular y el croata estaba recuperándose de un fuerte golpe en su ojo derecho. No obstante, Gvardiol también destacó por lograr ser el jugador con más recuperaciones, con 37. Alemania igualó la pobre racha de Italia. Ambos son los únicos combinados nacionales que después de ser campeones del mundo quedaron eliminados en primera ronda en 2 mundiales consecutivos. Los Azzurri cantaron victoria en 2006 para luego irse en fase de grupos en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Los teutones levantaron el trofeo en el 14 y se estrellaron tempranamente camino al título en Rusia y Qatar. Por quinta vez en la historia, ningún conjunto ganó sus 3 partidos en la primera fase, algo que solo había ocurrido en 1958, 1962, 1994 y 2002. El gol de Julián Álvarez a Polonia contó con 28 pases previos y pasó a ser el tanto con más toques en la historia de los mundiales. Segundo, quedó el 6º gol de Inglaterra a Panamá en 2018 con 25 pases. La edición de Qatar 2022 se convirtió en la Copa del Mundo con más series de penales de la historia de los mundiales. En total fueron 5, uno más que en Italia 1990, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, que tuvieron 4 cada uno. El videojuego oficial FIFA 23, producido por eSports, volvió a acertar con sus predicciones a través de su sistema de simulaciones por 4ª vez seguida. Desde 2010 ha predicho correctamente a todos los futuros campeones: España, Alemania, Francia y ahora Argentina. Carlos Maslatón, un fanático argentino, presenció 42 partidos, 32 de ellos de la fase de grupos, e ingresó al libro de los récords Guinness al superar los 31 cotejos observados por Thulani Nkobo en Sudáfrica 2010. Por 11ª ocasión seguida, desde España 1982, siempre ha habido, aunque sea, un jugador del Inter y del Bayern Múnich en la final del mundo. En Qatar, en representación de los Nerazzurri, estuvo Lautaro Martínez y por parte de los bávaros, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano y Kingsley Coman. Según la FIFA, la final entre Argentina y Francia fue una de las mejores de la historia, y más allá de los gustos personales, hay un dato que la coloca como una de las más especiales, sin duda alguna. De 201 finales entre selecciones, solo en el partido entre Argentina y Francia, ambos equipos hicieron 3 o más goles. Lionel Scaloni, de 44 años de edad, se convirtió en el técnico más joven en ganar un mundial desde César Luis Menotti en 1978, que lo logró a los 39 años. Argentina tardó 36 años en volver a levantar la copa y se convirtió en la segunda selección que más tardó en consagrarse por 3ª vez. La que más tardó fue Italia, con 44 años, entre su segunda coronación en 1938 y su tercera en 1982. Por los festejos del triunfo mundialista, se realizó la celebración más popular de la historia. Aproximadamente 6 millones de personas salieron a las calles a festejar en Buenos Aires, 6 veces más que el millón de españoles y alemanes que se movilizaron en Madrid en 2010 y en Berlín en 2014. Hasta acá llega el video de hoy, no olviden dejar un like, suscribirse y activar la campanita en caso de que no lo hayan hecho. También pueden aportar económicamente al canal con una donación y seguirme en todas las redes sociales para saber cuándo se sube un nuevo video. Están todos los links en la descripción. Ahora sí, adiós.